Hermanos y hermanas en Cristo, ¿dónde está la verdadera riqueza? Esta es la pregunta que debemos hacernos cada día para seguir el verdadero camino. Una sola cosa es esencial: apoyarse en Dios. Él nos permite reencontrarnos con nuestros propios valores y emprender confiados la búsqueda de la felicidad. Empecemos ahora esta celebración y de recibimos al Padre Rafael Hernández Ortiz de la Parroquia Sagrado Corazón y los 12 Apóstoles de San Lorenzo. Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Realiza con tu espíritu la obra salvadora. Estos dones de tu bondad que has puesto en nuestras manos, tu sacrificio santifica nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Realiza con tu espíritu la obra salvadora. Mantengamos lazos de paz, unidos con el mismo espíritu, en oración y canto. Muéstranos tu presencia. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestros dones y transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Realiza con tu espíritu la obra salvadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inclina tu oído, Señor, respóndeme. Salva a tu servidor, que en ti confía. Ten piedad de mí, Señor, que te estoy invocando todo el día. Sean todos bienvenidos a esta gran celebración de esta semana número 20 de este tiempo ordinario. Vamos a ofrecer la Eucaristía de una manera muy especial por el pueblo de Haití. Ustedes saben, ese país está pasando por un momento bien difícil de este terremoto de 7.2 que le ha afectado durante esta semana, este fin de semana. Le damos las gracias a Dios por el Ministerio de Música Amigos de Jesús de Santa Clara de Asís, de Carolina. Gracias por estar aquí con nosotros. Y todos nuestros televidentes que nos siguen a través del canal de la familia, el canal 13, especialmente nuestros enfermos, aquellos que se encuentran en sus hogares, en los hospitales y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad. Oramos mucho por ellos y por aquellos que están enfermos del COVID-19 y también de los que han muerto por causa de esta pandemia. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios y escuchar la palabra de Dios, vamos a pedir perdón y misericordia de nuestros pecados. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. En circunstancias que parecen impases sin salidas, surge a veces una solución imprevista e insospechada. Israel vio muchas veces bloqueado el camino por mares rojos o Jordanes, y siempre acudió el Señor en su ayuda. Ahora el hombre providencial es Gedeón, de cuya personalidad escucharemos en esta lectura. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joás de Abiseel, mientras su hijo Gedeón estaba trillando a látigo en el lagar para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente. Gedeón respondió: perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los medianitas. El Señor se volvió a él y le dijo: vete, y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío. Gedeón replicó: perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manases, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. El Señor contestó: yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón insistió: si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El Señor dijo: aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanela de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero. Se lo llevó al Señor y se lo ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo: coge la carne y los panes de ácimo, colócalos sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó la punta del cayado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se levantó de la roca una llamarada que los consumió, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay, Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara! Pero el Señor le dijo: paz, no temas, no morirás. Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la paz. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. La paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos, y los convierten de corazón. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. De Mateo, Jesús advierte en diversas ocasiones sobre el peligro de la riqueza que fácilmente se adueña del corazón de las personas. Los discípulos reconocen que no es fácil asumir la propuesta de Jesús de dejarlo todo. Escuchemos, pero antes cantemos el Aleluya. Alabando siempre a Dios, su palabra quiero oír, y cantando con amor, nuestro pueblo entona así. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación, el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria. También vosotros, los que me habéis seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por ahí deja casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felices los que escuchan la palabra de Dios, caminan con fe y esperanza. Felices los que escuchan la palabra de Dios, caminan con fe y esperanza.
Una vez más estamos aquí sustituyendo a Monseñor Merino, que esperamos que se encuentre bien, que siga bien de salud. Ustedes saben que es bien difícil sustituir a un sacerdote que ha estado por muchos años, todos los martes, aquí en el Canal 13, y ciertamente ya la gente lo extraña, así es que oramos mucho por su salud. Una vez más estamos aquí celebrando en esta semana número 20 de este tiempo ordinario, y es bien interesante porque durante esta semana, en la primera lectura, vamos a meditar y a reflexionar el libro de los jueces, cómo Dios pone precisamente a unos hombres de jueces para que velen, guíen, vigilen, eduquen al pueblo de Israel. Y no es fácil. El pueblo de Israel ha sido un pueblo de dura cerviz, un pueblo de corazón duro. Y es necesario 3 claves para que verdaderamente ese pueblo vuelva al camino de Dios y sobre todo sea obediente al camino de Dios. 3 claves que nos presenta hoy las lecturas, tanto la primera lectura como el Evangelio de hoy, que habla precisamente de la esclavitud a las riquezas. Podemos esclavizarnos en las riquezas y sobre todo en el dinero. Las 3 claves son las siguientes: la oración, la fe y la confianza. Las 3 lecturas de hoy nos hablan precisamente de esas claves: oración, fe y confianza. ¿Por qué digo esto? Porque la primera lectura de hoy, vean ustedes que Gedeón es escogido por Dios para que vaya precisamente a liberar el pueblo de Israel en esos momentos. Estaban pasando por un momento de esclavitud, de persecución y de destrucción. Y Dios escoge a Gedeón para que verdaderamente vaya a hablarle al pueblo y sobre todo a liberarlo de los medianitas que estaban en su poder. Y el Señor le dice a través del ángel: el Señor esté contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió: perdón, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Esa pregunta es clave. Es clave no solamente para ese pueblo que estaba pasando un momento de dificultad, de opresión por parte de los medianitas, sino también es una pregunta para nosotros, que también nosotros reclamamos cuando estamos pasando por momentos de dificultad, de prueba. Yo estoy pensando ahora en el pueblo de Haití. El pueblo de Haití se está preguntando precisamente en estos momentos por qué nos ha sucedido todo esto. Y no solamente el pueblo de Haití, nosotros los puertorriqueños que estamos pasando por este momento de un repunte de la pandemia, y el mundo entero que está pasando también por un momento de guerra, de destrucción, de violencia. Todos nos estamos preguntando, especialmente en la familia, los jóvenes, los niños que son maltratados hoy día, este niño de 8 años que su padre le quitó la vida. Y uno se pregunta en lo más profundo del corazón, ¿por qué nos está sucediendo todo esto en el mundo entero? No solamente eso, sino ¿dónde están? Le pregunta Gedeón a Dios, ¿dónde están todos los prodigios que nos has narrado nuestros padres diciendo el Señor nos hizo subir a Egipto? En cambio ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Medián, es decir, de los medianitas. Todas estas preguntas ciertamente tienen una respuesta verdaderamente. La respuesta precisamente la encontramos cuando el Señor se volvió hacia él y le dijo: ven con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de los medianitas. Yo te envío. Gedeón replicó: perdón, Señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Porque mi clan es pequeño, mi clan no tiene la fuerza. Y el Señor le dijo, y aquí está la respuesta verdadera y auténtica: en el momento de la dificultad, en el momento en que pensamos que Dios nos ha abandonado, Él nos dirá: yo estaré contigo
y derrotarás a Medián como un solo hombre. Gedeón insistió, se ha hallado gracia a tus ojos, dame una señal. A veces cuando nos encontramos en momentos de dificultad siempre pedimos señales. Señor, pero dime, dame una señal para poder creer, para poder confiar. Y obviamente la señal es la oración, la fe y la confianza. Tenemos que orar, hay que orar. Necesitamos la oración. Hay que también tener fe en Dios. ¿En quién nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza? Y hay que confiar siempre en el Señor. Si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal. Y el Señor respondió, permaneceré sentado hasta que vuelva. El Señor nunca nos abandona. El Señor siempre está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces desconfiamos, a veces nos desesperamos, a veces perdemos la fe, perdemos la confianza. ¿En quién nosotros ponemos nuestra confianza? Ay, Señor mío, Señor, que he visto cara a cara el ángel del Señor. El Señor respondió, la paz contigo, no temas, no vas a morir. Estas palabras siempre en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre nos hacen pensar. Dios siempre nos dice, no temas, al igual que Jesús le decía mucho a los apóstoles, no temas. ¿De qué nosotros tenemos miedo? ¿Cuáles son nuestros miedos? Si el Señor siempre está con nosotros, el Señor siempre nos ayuda en los momentos difíciles. No tengamos miedo, confiemos siempre en el Señor. Y Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es nuestra paz. El Señor es nuestra paz. Por eso en el Salmo decimos, Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestras tierras darán su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Así que esta primera lectura de hoy nos invita a eso, a orar. Yo estoy seguro que Gedeón lo primero que hizo fue levantar un altar al Señor antes de pedir una señal y ponerse a orar. Hay que doblar rodillas de vez en cuando. Decía alguien decía por la televisión en esta semana que lo que ha pasado con esta de las tormentas es que hemos tenido suerte. ¿Qué suerte ni suerte? Es que aquí hay gente en Puerto Rico que ora. Aquí en Puerto Rico hay gente que se levanta a las 5 o a las 4 de la mañana a rezar el rosario, a orar, a pedir por los demás. Hay gente que ora mucho en este Puerto Rico. Hay gente que dobla rodillas. Hay gente que tiene mucha fe. Hay gente que confía en Dios, que tiene su corazón en Dios. Y eso es lo que verdaderamente nos ayuda de que verdaderamente estas tormentas o estos huracanes que se vayan lejos, lejos, lejos. Porque hay gente que ora. Hay gente que pide a Dios. Hay otros que no. Hay otros que no ni siquiera se acuerdan de Dios. Que solamente se acuerdan de Dios cuando truena o cuando relampaguea o cuando viene una tormenta o cuando viene un momento difícil. Entonces decimos, ay Dios. Pero cuando las cosas están bien, también hay que decir, ay Dios. Y hay que orar. Por eso damos gracias a Dios por esta gran concentración que se dio este fin de semana en contra de la perspectiva de género. Porque verdaderamente son los padres los que tienen que defender a sus hijos y enseñarles valores, como decía el obispo de Arecibo, Monseñor Daniel. Así que hay que confiar siempre en el Señor. Hay que tener siempre nuestra fe en el Señor. Y no esclavizarnos ni de las riquezas ni de el poder. Nos dice este evangelio de hoy, pues afirma que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, no por ser rico, sino porque está apegado a su riqueza y en ella pone su confianza, de modo que muchas veces se niega a reconocer la providencia de Dios. Ahí está el problema. Cuando ponemos nuestro corazón
en las riquezas, en la ambición, en el orgullo, en el poder, y no confiamos en el Señor. El rico no se condena por ser rico, ni el pobre se salva por ser pobre. Nos salvamos o nos condenamos en la medida en que hagamos del Señor nuestro Dios, poniendo en Él la confianza y nuestra seguridad. Oración, fe y confianza. Estas tres lecturas nos indican esas tres claves que nunca debemos perder: ni la oración en el Señor, ni la confianza, ni la fe en Él. Dios nunca se aleja de nosotros, nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Por lo tanto, la gran pregunta que tenemos que hacernos en estas lecturas de hoy, de este martes: ¿en quién yo pongo la confianza? ¿Dónde está mi corazón? Como dice muy bien hoy el Santo Evangelio, cuando Pedro se le acerca a Jesús: bueno, Señor, entonces, ¿quién podrá salvarse? Ya ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Solamente pensaba Pedro en qué le iba a tocar. Y en verdad Jesús les dijo: cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se sienta en su trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, los que han puesto su confianza y su fe en el Señor, se sentarán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Y todo el que por mí deja casa, hermano, hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Por eso muchos primeros serán últimos y muchos serán primero últimos. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? De que ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿Solo en Él? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, si hemos dejado todo por el Señor, vamos a recibir mucho más de lo que hemos dejado. Termina el Evangelio que solamente el que ora, el que tiene fe y el que confía en el Señor, solamente el corazón humilde puede entender esto. Decía el Papa Francisco durante este fin de semana que María, nuestra Madre Santísima, es grande por su humildad. No hay nada más hermoso que ser humildes, el ser desprendidos, el dejarlo todo por el Señor porque vale la pena. Por eso le pedimos al Señor en esta Eucaristía de hoy estas tres claves. Añadimos una cuarta que es la humildad, pero es importante la oración, es importante la fe. Usted nunca pierda la fe a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de que estamos pasando quizás por momentos difíciles como la pandemia. Nunca perdamos la fe en el Señor. Esa fe que mueve montañas, esa fe que puede sacar inclusive hasta montañas de donde sea. Tengamos esa fe siempre puesta en el Señor y sobre todo nuestra confianza en el Señor. Y seamos humildes para que verdaderamente vivamos esa confianza en el Señor. Vamos a orar en estos momentos, nos ponemos en pie los que estamos aquí y aquellos que nos siguen a través de la televisión, vamos a orar y oramos con esta oración. Buen Dios, en este día queremos darte gracias porque nos permites contemplar tu obra creadora. Todo lo has hecho bueno. Has llenado de gracia el universo entero, para que viendo la hermosura de tu creación, nosotros podamos contemplar la magnificencia de tu eterna gloria. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos dejamos llevar por la ambición, por el poder, por el deseo de poseer, y alejamos nuestra mirada de ti, atrayendo para nosotros violencia, destrucción, maltratando nuestra casa común, que es la creación,
y pisoteando a los más desfavorecidos de la sociedad. Le pedimos a nuestra Madre Santísima, nuestra Virgen de la Providencia, ayúdanos a ser obedientes, humildes, sinceros y transparentes, a caminar según tus designios y a permanecer fieles a Él, para que así podamos reflejar tu presencia en el mundo. Amén, amén, amén. Presentamos al Señor nuestras necesidades y peticiones en estos momentos. Por la Iglesia, para que sepa escuchar con comprensión de madre a todos los hombres y mujeres que sufren a lo largo de sus vidas y les dé una respuesta según el corazón todo misericordioso de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, nuestro arzobispo, todos los obispos, sacerdotes y diáconos, para que manifiesten con la entrega de sus vidas su fe en Jesucristo, que se hizo pobre y servidor de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que peregrinan con el rostro endurecido por el sufrimiento, con las lágrimas amargas de la explotación, con la tristeza insuperable de la guerra que les arrebató a los que amaban, para que experimente la presencia de Jesús que enjuga sus lágrimas, los fortalece en su esperanza y los ayuda a esperar un mañana mejor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la fe en Dios, el único necesario, nos haga usar de los bienes de la creación en la medida que nos acerquen a Él y así, con una vida austera, seamos una denuncia para nuestra sociedad consumista, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos y por el éxito de la cirugía de Monseñor Roberto, arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan. Por la salud de Carmen de Torres Rodríguez, Enrique Torres Burgos, Marta Negrón, Carlos Jiménez Rey, familia Rodríguez Torres, esposo Sánchez, Clara Carmona y familia Alvarado Torres, familia Rivera Torres, Daniel López del Valle, Malik Perkins, Arnaldo González, Ángel Rivas, María Rivas, Antonio Resto y Fernando de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, y por Francia García Delgado, Pedro Jiménez Hijo, Jorge H. Cortés Maldonado, Arnaldo Rosado Hernández, María E. Martínez Trost, Rudy Catinchi, Héctor L. Castillo Pérez, Clotilde Adorno Figueroa, Dimas Fagundo Toro, Carmen y Patria Fagundo, Carmen Tati Muñoz, difuntos de la familia Alvarado Hoyos, difuntos de la familia Torres Ortiz, Celestino Ortiz, Fabián, Josefino y Josian Hernández, Alonso Calderón, Evelyn Cardona, difuntos de la familia Maldonado Torres, Francisco Navarro, Rafaela Montesino, Genoveva Tirado y el doctor Rafael Hernández Bartolomé, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los 90 años de Sor Rosario Rey Cruz y por el cumpleaños de Carmen E. Alvarado Torres, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan,
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te seas adquirido un pueblo de hijos e hijas. Sé bondadoso con nosotros y concédenos a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras caminamos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Y así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, esperamos gozar eternamente de la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno a tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto González y su recuperación. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos y hermanas, hijos e hijas, y de todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En estos momentos oramos por el pueblo de Haití. Han sido miles los que han muerto. Vamos a tenerlos muy presentes en nuestros corazones. Por aquellos que han perdido sus hogares, su familia, y todos aquellos que todavía no los han encontrado, pedimos para que el Señor ponga su mano sobre ese pueblo hermoso de Haití, el pueblo más pobre o el país más pobre de América Latina. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de la Divina Providencia, los apóstoles, nuestro beato Carlos Manuel, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Con los ojos fijos en Jesús, lo contemplamos por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en este banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe y el corazón de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz del Señor. Mucha paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios y Él es el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Ama a tu Señor con todo
tu Señor con todas tus fuerzas. Ama a tu Señor con todas tus fuerzas, todas tus fuerzas. Da gloria a tu Dios. Ama a tu Señor con toda tu mente. Ama a tu Señor con toda tu mente, toda tu mente. Da gloria a tu Dios. Ama a tu Señor, ama a tu Señor, ama a tu Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos las gracias, amigos de Jesús, de Santa Clara de Asís, de Carolina. Gracias por estar aquí una vez más. Esperamos vernos pronto otra vez por ahí. Muchas gracias a todos los del Canal 13, especialmente los que nos siguen siempre, y a Iris, obviamente, por su invitación una vez más, y a Nicole, que está en los controles. Muchas gracias también. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y siempre les invito a que oren mucho por nuestro arzobispo, Roberto González, por su recuperación, y sobre todo por el pueblo de Haití. Mucha oración, mucha fe y mucha confianza. Las tres claves de hoy: oración, fe y confianza. Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Jesús, en ti confío. Todos, Jesús, en ti confío. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.